me toca presentaros a Miguel Laparra. Me da un poco de vergüenza porque presentar a alguien conocido es, es siempre así como, pero bueno. Él es actualmente profesor titular de Política Social en la Universidad Pública de Navarra y coordina Alter Grupo de Investigación. Ha sido durante un tiempo director del Departamento de Trabajo Social y de la Cátedra de Investigación para la Igualdad y la Integración Social. Entre sus múltiples líneas de investigación está el tema de la exclusión social, el mercado de trabajo, la garantía de rentas, las políticas de inclusión y un largo etcétera, para las que cuenta también con un numeroso y, por supuesto, imposible de enunciar, ni siquiera de destacar, catálogo de publicaciones en diversas revistas de ámbito nacional e internacional. En la legislatura pasada, entre 2015 y 2019, ha sido vicepresidente de Derechos Sociales en el Gobierno de Navarra, introduciendo reformas importantes en las políticas activas de empleo, la vivienda social, la garantía de ingresos, los programas de inclusión, la atención a la infancia y la dependencia o la atención primaria en servicios sociales. Y sobre todo, bueno, pues me gustaría destacar que Miguel es un amigo y colaborador de FOESA desde hace un montón de años, desde hace más de 20 años. Creo que tiene algo que ver en el desarrollo de todo el modelo de indicadores de la Fundación FOESA y bueno, y es un placer siempre contar con él y que nos ilumine un poquito. Nos va a hacer la ponencia de cierre de lo que es la parte de devolución del informe y se va a centrar fundamentalmente en los retos para la intervención social, un poco a partir de todo lo que el informe nos plantea. Pues Miguel, cuando quieras, muchas gracias. Muy bien, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Y gracias en primer lugar a Pedro por esta amable presentación. Pero bueno, sobre todo, más allá del contexto, creo que es lo suyo y es un deber expresar también el profundo agradecimiento a la Fundación FOESA, a Cáritas, por la oportunidad pues también de estar aquí y detrás de mi presencia aquí en este acto, pues también la oportunidad de haber estado durante este año largo dedicado a una nueva fase del análisis de la exclusión en nuestro país a través de lo que ya habéis ido conociendo, ¿no? Como decía Pedro, bueno, son muchos años de colaboración, creo que en torno a 25, si no me falla la memoria, por tanto, pues bueno, tengo una sensación, en cierto sentido, pues de estar un poco como en casa, ¿no? Y de ver a muchas personas, buenos amigos y amigas, y estar muy a gusto. Por tanto, también eso es motivo especial de agradecimiento, ¿no? Y también no es la primera vez que lo digo y quiero insistir en ello. Para mí FOESA ha sido siempre un espacio especial de libertad para la actividad investigadora, que quiero también reconocer. Creo que personalmente puedo decir que es uno de los espacios y oportunidades en los que con más libertad he podido desarrollar mis proyectos y mis inquietudes y mis intereses en materia de investigación social. Y bueno, creo que eso pues también merece un reconocimiento institucional sin duda merecido, ¿no? Bueno, entiendo que las personas que seguís la presentación, tanto aquí como a distancia a través de Internet, pues ya habéis tenido una saturación importante de mensajes, de datos
Nos decía Manuel Bretón esta mañana que iba a ser una jornada durilla, decía entre comillas, ¿no? Yo creo que ya podemos quitarle el diminutivo, está siendo dura, y bueno, y mi intervención final después de la comida, pues espero no contribuir excesivamente a esa dureza. Pero bueno, en cualquier caso, creo que sí que es importante también contar y tratar de profundizar en las cosas que hemos ido encontrando. Mi intervención, bueno, tendrá una estructura que podéis ver ahí con bastante sencillez. Recordamos que partimos de ese análisis de la exclusión social, pero lo que nos interesa no es eso en sí mismo, sino sobre todo pues orientar los procesos de intervención social, orientar las políticas de inclusión para pues lograr los mejores resultados posibles en términos de conseguir una sociedad más cohesionada y más integrada, ¿no? Hablaremos también de elementos del mercado de trabajo que pensamos que hay que tener en cuenta especialmente y de las conclusiones que podemos sacar también en cuanto a las necesidades de la intervención pública y de la regulación. En tercer lugar, me gustaría detenerme en el debate sobre la activación y cómo debemos concebir la activación para evitar quizás ciertos desenfoques que desde algunos planteamientos nos pueden quizás despistar en la orientación de la intervención social. Y a partir de ahí, pues si me permitís, pues quizás algunas conclusiones obviamente generales y algunas propuestas de tipo general sobre políticas y modelos de intervención que podríamos quizás adoptar. Bien, comenzando pues por el principio, recordamos, creo que no es necesario, ha salido de una forma importante por la mañana, recordamos que partimos de ese análisis de la exclusión social. Ese análisis es quizás una aportación específica de los estudios de FOESA, tal como se ha dicho, por lo menos desde las ediciones de 2007. Creo sinceramente que no hay ninguna estadística, ni pública ni privada, que cubra de una forma equivalente el análisis de este fenómeno. Ni en las dimensiones cubiertas por el estudio y por la encuesta, ni tampoco en cuanto a niveles de cobertura y representación de la propia encuesta, ¿no? Por tanto, creo que también es importante saber que había un vacío en la información, en las estadísticas disponibles que FOESA ha contribuido a llenar, con una información que es clave y que ahora mismo es insustituible para esa reflexión sobre las políticas de inclusión y para construir una estrategia comprensiva de inclusión social. Entiendo que eso es un gran déficit de las estadísticas públicas. Espero que alguna vez pueda corregirse, pero solamente constatar una cuestión. Muchas de las medidas políticas que Gregorio nos analizaba, de las decisiones que se han producido en torno a la COVID, tratando de afrontar los efectos sociales que podía tener la crisis económica, pues se han producido sin información. ¿Os imagináis un ministro de Economía tomando decisiones macroeconómicas sin información del IPC, de la evolución del Producto Interior Bruto, de la tasa de desempleo? Bueno, pues así se construyen las políticas de inclusión en nuestro país, porque no hay información oficial sobre la evolución del fenómeno de la exclusión. Y eso es algo que deberíamos poner en primer lugar de manifiesto, y es quizás el primer déficit de nuestro país en materia de inclusión, la carencia de información actualizada, suficientemente omnicomprensiva, disponible para el conjunto de la sociedad y, de una forma muy especial, para aquellas personas que toman decisiones a distintos niveles administrativos. Bien, no sé dónde tengo que apuntar,
para que funcione más rápido. Bien, solamente insistir, ha habido algunas ya alusiones, insistir en la concepción multidimensional de la exclusión social y, por tanto, del análisis de la misma. Hemos tratado, como en otras ocasiones también, de recoger los principales, todos los espacios distintos en los que se produce esa interacción, esa participación de las personas y insistiendo, por tanto, en que la pobreza, veremos datos también al respecto, no es lo mismo la pobreza económica que la exclusión social. Ese elemento multidimensional en los espacios tanto económicos como sociales como políticos, pues es sin duda una cuestión importante. A partir de ahí, solamente recordar que se construyen 37 indicadores de exclusión en todos estos ámbitos, por eso ese fuerte compromiso con esa visión multidimensional y que bueno, pues hay también en esta edición un proceso de mejora metodológica, de innovación. Se han incorporado 2 indicadores nuevos, se han mejorado y ajustado algunos de los indicadores preexistentes. Eso se ha hecho manteniendo la capacidad de comparación con 2018 para ver efectivamente cómo se hacían los elementos de cómo iba produciéndose esa evolución. Y también se han introducido innovaciones en el sistema de agregación. Había alguna pregunta también en las sesiones anteriores sobre las cuestiones metodológicas. Bueno, pues si hay oportunidad, evidentemente en el debate podemos profundizar en algunas de estas cuestiones y si no, pues también podéis contar con la disposición, cualquier persona que esté interesada en las cuestiones metodológicas y por no cansar al resto, que normalmente suelen ser temas un poco más áridos, podéis contar con la disposición tanto de los técnicos de FOESA como de los coordinadores de este estudio y mía personalmente para cualquier duda que pueda haber al respecto o cualquier aclaración que quiera hacerse sobre cómo hemos hecho las cosas. Bien. La primera idea que quería plantear sobre los resultados es la idea de la diversidad, de la heterogeneidad de las situaciones de exclusión y detrás de esa heterogeneidad de las situaciones también de la diversidad de procesos que llevan a esas situaciones. Bueno, y eso es lo que creo que este gráfico quizás nos ayuda un poquito a representar. Es un gráfico... se nos ha ido. Es un gráfico que básicamente coloca a los hogares de la muestra, entendiendo que son representativos del conjunto de la sociedad española, los coloca en función de 2 ejes principales que muestran las distancias entre los sujetos en base a esos 37 indicadores de exclusión. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto más distantes están 2 puntos, se entiende que son más distintos en cuanto a sus procesos y sus situaciones de integración o de exclusión, ¿vale? Por tanto, vemos una bola azul grande, que es la mayoría de la sociedad, casi la mitad, que estaría en esa situación de integración plena. Esos puntitos rojos en torno suyo, bastante cerca, serían esas situaciones de integración precaria. Ya se van aumentando las distancias en los puntos verdes que muestran las situaciones de exclusión moderada y, como veis, la nube de puntos amarillos, la exclusión es extrema, la exclusión severa, es la que muestra claramente una ruptura con ese núcleo fuerte de la sociedad y además una enorme heterogeneidad interna. Los sectores excluidos, si se caracterizan por algo, es porque son muy distintos unos de otros, unos casos de otros. Y eso nos lleva a una primera conclusión, que es la necesidad de individualizar mucho las atenciones, de individualizar los procesos de intervención. El café con leche para todos no vale en materia de inclusión, debe haber previsto procesos de
diagnóstico, de individualización y de adaptación de los procesos de intervención a cada una de las situaciones. Por tanto, no hablaré aquí, evidentemente hay diferencias, ya ha salido en las presentaciones previas, el impacto de la exclusión en algunos colectivos más que en otros. Efectivamente destaca el impacto en los jóvenes, destaca el impacto en las mujeres, destaca también en la población extranjera de una forma significativa, también de una forma importante en la comunidad gitana, sobre todo el primer impacto fue bastante importante en los primeros meses de confinamiento. Bueno, pero más allá de esa diversificación de grupos más o menos estereotipados, lo que es importante es ser consciente de esa diversidad de situaciones individualizadas, personalizadas. Detrás de cada persona excluida hay una historia que hay que atender de una forma muy delicada. Bien, y eso tiene implicaciones, por supuesto, también después en cómo queremos atenderles y cómo queremos colectivamente responder a esas necesidades. Bueno, en estos datos que tenéis aquí, esta cruce de dos variables, la pobreza económica y la exclusión, pues tenéis la prueba de que efectivamente pobreza económica y exclusión social no son la misma cosa. Hay excluidos que no son pobres y hay pobres que no son excluidos, y eso creo que es importante. Pero en cualquier caso sí que también vemos algunos elementos, fuertes elementos de interrelación entre los dos procesos. No es que estemos hablando de cosas radicalmente distintas, sino que están fuertemente interrelacionados. Ese 9,2% de la población que a la vez está afectada por procesos de exclusión social severa y de pobreza severa, debería ser un colectivo, estamos hablando casi de 1 de cada 10 hogares en nuestro país, debería ser un colectivo de altísima prioridad en el conjunto de las políticas sociales, y además nos muestra justamente, por un lado, confluencia de problemáticas diversas. Nos muestra asociación entre pobreza económica y exclusión, y nos muestra complicación, complejidad de las situaciones, y por tanto dificultad también de superarlas si no es con procesos más intensos, más serios y más cargados de recursos. Pero encontramos también colectivos, personas en situación de exclusión, pero que no tienen automáticamente un problema de ingresos, que tienen unos ciertos ingresos moderados normalmente, pero claramente más allá del ingreso mínimo vital o de otras prestaciones de carácter no contributivo. Y bueno, es una proporción significativa, es el 8,5% de la población española. En exclusión social severa, el 2,5% de hogares que pueden tener ingresos, por lo menos los básicos los tenían resueltos, pero presentan problemas importantes de participación en muchos espacios de la esfera pública, y por tanto eso lo que nos dice es que una estrategia comprensiva de inclusión debe ir mucho más allá de las necesidades económicas, y además debe ir y debe incorporar a personas y a colectivos incluso que puedan tener resueltas las necesidades económicas. No pensemos que los programas de inclusión hay que hacerlos solo con los perceptores del ingreso mínimo vital, las rentas mínimas o la RAE, por ejemplo. Bueno, pues también vemos en este tablita que en principio no deja de ser una simplificación, vemos también que hay situaciones de pobreza normalmente moderada, incluso algún caso de pobreza extrema, eso es estadísticamente ya más improbable, pero sí casi un 6% de la población de pobreza que presenta situaciones de integración social, es decir, que más allá de la falta de dinero tampoco hemos encontrado grandes problemas en esos hogares. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues eso quiere decir que evidentemente a esos hogares que lo que necesitan es
dinero, transacciones, ser objeto de una estrategia de redistribución de la renta en nuestro país, no tiene mucho sentido marearles con otras cosas. Y, por tanto, otros debates que se han planteado con el tema de la condicionalidad para el acceso a las prestaciones económicas o el tema de una asociación muy clara y muy directa, si no haces esto no cobras y si no cobras no nos ocupamos de ti, pues eso en principio no cuadra con este esquema. Tendrá que haber personas que tenemos que asumir que van a recibir prestaciones económicas y con eso, en principio, eso y el acceso universal al conjunto de servicios como el resto de la ciudadanía, pues en principio no tendríamos por qué plantear mayores cuestiones. Eso también existe. Bien, pues todo eso son algunas realidades y algunas cuestiones, digo, muy básicas. Hay reflexiones, evidentemente, mucho más en profundidad en el informe que sobre estos temas se pueden profundizar. Bien, en materia de empleo y esa reflexión mínima y muy por encima también del mercado de trabajo, bueno, pues creo que también es necesario tener en cuenta algunas cuestiones. En primer lugar, salía ya esta mañana, el empleo es la dimensión que más ha crecido, la exclusión del empleo es la dimensión que más ha crecido dentro de los procesos de exclusión como consecuencia de la crisis y se ha colocado como la primera realidad, como la primera dimensión en cuanto a incidencia, ¿no? Es lo principal ahora, incluso por encima de la vivienda. Bueno, pues en esa situación estamos. Se planteaba esta mañana también el debate sobre ir más allá del empleo. Creo que es un debate oportuno. Efectivamente, tenemos que ir más allá del empleo en cuanto al diseño de nuestros modelos de integración y de participación en la sociedad, pero en cualquier caso tenemos que ser muy conscientes de una realidad. Poco vamos a poder avanzar sin romper las barreras crecientes que el mercado de trabajo pone a importantes sectores de nuestra sociedad. Sin el empleo, difícilmente, siendo todavía como es un factor importantísimo de integración para la inmensa mayoría de la población, sin el empleo poco vamos a avanzar. La vía de la protección social y los servicios y la vía de otro tipo de reconocimientos sociales, otro tipo de actividades y de participación social van a seguir siendo insuficientes si no tenemos esa capacidad de romper algunos de estos bloqueos, algunas de estas barreras. Es importante intervenir en lo que es la estructura, la dinámica del mercado de trabajo, las condiciones de mercado de trabajo y especialmente en aquellas que tienen que ver con el empleo no cualificado y con los trabajos que desarrollan los sectores más vulnerables. Que una de las constataciones que se hace de una forma muy explícita es que efectivamente, como veremos también algunos datos, son sectores que aportan a la sociedad, que desarrollan un trabajo en muchas ocasiones y que pues eso hay que tenerlo en cuenta y reconocerlo. Bien, una cuestión importante en esta introducción a la reflexión sobre el empleo es que los problemas de empleo no todos los traen las crisis, ¿no? Creo que también se hacía referencia en la introducción de Luis, como había efectivamente algunas tendencias de largo plazo, de largo recorrido, y una de ellas es la que puede verse un poco en este gráfico, en el que vemos que hay problemas que también aumentan en el mercado de trabajo, incluso en periodos de expansión. Creo que lo que es importante es plantearnos ese objetivo de romper justamente esas tendencias de largo plazo justamente en la nueva recuperación. El modelo de recuperación debería ser un elemento de fractura, de ruptura, de cambio, de evolución, al menos en algunas cuestiones. Bueno, este es un gráfico de flujos que nos dice... se me cambian los gráficos sin mi voluntad. Perdón. Este es un gráfico de flujos, es decir, de cambios en la situación de la población respecto del mercado de trabajo, del conjunto de la población española, mayor de 16 años,
los ocupados en las primeras columnas, los parados y los inactivos. Y la idea es, bueno, ¿a qué situación cambian en un año? ¿Cómo cambian las situaciones respecto del mercado de trabajo en las personas de un año para otro? Son datos de la encuesta de población activa que también se han analizado en este informe de FOESA, ¿no? Y eso se hace en momentos de crecimiento económico, como pudieron ser 2006-2007 o también 2017-2018, y en periodos de crisis, en el cambio al 20 y el cambio a 2008 en la crisis anterior. Bueno, pues solamente destacaré, hay muchas lecturas posibles, pero destacaré solo algunas cuestiones dos cuestiones que me parecen importantes, ¿no? En primer lugar, que cada vez para los trabajadores hay más probabilidades de perder un empleo y no solamente, desde luego claramente en esta crisis ha habido más probabilidades para muchos trabajadores de pasar por una experiencia de desempleo que en la crisis anterior de 2008, a pesar de su duración también, y que eso pasa también en los momentos de crecimiento. En el momento de crecimiento previo a esta crisis había más posibilidades de experimentar situaciones de desempleo que en los periodos 2006-2007, antes de la crisis financiera. Por tanto, tenemos ahí también una tendencia importante de largo plazo que deberíamos tener muy en consideración. Y lo que es más importante, que se ve en los gráficos centrales, el gris más oscuro de abajo, personas desempleadas que se mantienen como desempleadas, es decir, que nos muestra las crecientes dificultades para superar el desempleo, que pasa del 26 al 43%, y que es una tendencia que es casi constante. La vemos que aumenta en los periodos de bonanza y en los periodos de crisis, y también las dificultades de los inactivos, de los que todavía no participan en el mercado de trabajo, para incorporarse a un empleo. También siguen siendo crecientes durante todo el periodo. Por tanto, esa tendencia a la cronificación del desempleo y esa tendencia a incrementar las barreras para el acceso al empleo tendría que ser uno de los objetivos de revisión del funcionamiento de nuestro mercado de trabajo. Hay que ensanchar para ello el espacio también del empleo protegido y el conjunto de las políticas activas de empleo. Y el objetivo es que tenemos muchas personas a las que es necesario aportar la posibilidad de una primera experiencia de enganche o de reenganche en el mercado de trabajo después de haber sido apartados dramáticamente de él, ¿no? Y para ello, tanto a los servicios sociales como a los servicios de empleo, también se nos muestra un reto importante, que es mejorar la capacidad diagnóstica, mejorar la capacidad de medir las posibilidades de las personas reales de incorporarse al mercado de trabajo, de identificar sus déficits para ese objetivo y medir eso que se suele llamar, en términos de análisis de situaciones laborales, la empleabilidad a corto y medio plazo de las personas. Eso, en principio, no lo hacemos demasiado bien, ni lo hacen demasiado bien los servicios de empleo del todo, ni lo hacen demasiado bien los servicios sociales. Falta un diálogo seguramente entre ambos sistemas en este aspecto y sería una de las cuestiones a mejorar significativamente. Bien, otra idea que quería plantear aquí respecto del empleo es que también aumentan las dificultades de encontrar con el empleo un buen asidero para la integración social, que encontrar empleo o tener un empleo en muchas ocasiones no significa que eso sea una buena base o una situación de integración social plena o incluso precaria, ¿no? Insisto en algo que ya ha aparecido esta mañana: la reducción de los empleos irregulares y marginales ha supuesto para los sectores excluidos que cada vez se hace más estrecho ese refugio que ha supuesto en otras ocasiones, ¿no? Ese último recurso que ha podido suponer la economía sumergida o el desarrollo de determinadas actividades marginales. Eso cada vez es más complicado. Tenemos una estructura económica cada vez más formalizada, con más barreras también en ese sentido. Y por otro lado también un proceso
de empeoramiento de las condiciones de trabajo de los empleos formales, es decir, menos empleos informales por un lado y por otro lado empeoramiento de las condiciones de trabajo de los empleos formales, que podéis ver en ese gráfico sobre las horas de las jornadas, y jornadas por debajo de 20 horas, en su inmensa mayoría jornadas parciales involuntarias, que explican una buena parte de la pobreza, lo que se llama la pobreza laboral, ¿no? La pobreza de los trabajadores. Trabajadores a lo mejor no tanto por tener un salario bajo por hora, sino por la dificultad de conseguir jornadas suficientemente duraderas para tener un salario digno, ¿no? Detrás de todo esto, bueno, entendemos que es necesario un proceso de dignificación del empleo. Es evidentemente positivo la tendencia al aumento del salario mínimo interprofesional que se ha vivido en los últimos años, pero a la vista de esto tenemos que ser muy conscientes de que eso no es suficiente. El salario por hora a veces no es tanto el problema, sino la falta de horas o la falta de meses en el año, la estacionalidad o las jornadas parciales involuntarias. Y bueno, para eso, por tanto, para el aumento del tiempo de trabajo posible para los sectores más vulnerables, bueno, pues ahí en principio estamos hablando de otros debates en torno al modelo de producción o a la organización del tiempo de trabajo, pues de una cierta complejidad, ¿no? Bien, hay un indicador nuevo que se ha incorporado en esta edición del estudio de FOESA, que es este indicador de la inestabilidad laboral grave. La inestabilidad laboral grave lo que nos mide justamente es esa dificultad, incluso para aquellos que consiguen un empleo, con todo lo que hemos dicho antes, la dificultad de mantenerse en el mismo. Y hemos definido esa inseguridad laboral grave con aquellas situaciones de personas que a lo largo del año están en más de 3 empresas, o con más de 3 contratos en la misma empresa, o con más de 3 meses desempleados a lo largo del año. Por tanto, situaciones que no es normal, lo normal es que se vivan con una cierta inseguridad, con una cierta incertidumbre y con bastante presión y estrés sobre las personas que lo padecen, ¿no? Bueno, ahí evidentemente se ha hablado de la necesidad de cambiar nuestro modelo productivo. Es algo que cuando lo decimos todo el mundo asiente y estamos todos de acuerdo, pero claro, el asunto es que eso no es fácil de hacer. Tenemos que ser conscientes que eso, más allá de decirlo, después hacerlo es notablemente complicado. Hay miles de millones de personas en el mundo que les gustaría que en sus países se cambiara el modelo productivo y conseguir empleos de calidad, bien remunerados, con mucho valor añadido y todos de ingenieros, entre comillas, ¿vale? Pero eso no es fácil conseguir. Tenemos que ser muy conscientes de ello y en nuestro país en concreto, con actividades como la agricultura o la agroindustria muy importantes, como el turismo también, con fuertes dosis de estacionalidad, bueno, pensar en cómo sustituimos eso o si tenemos que cerrar las puertas de esos dos sectores, pues evidentemente ya nos da idea de la dificultad de esa solución. Por tanto, el cambio del modelo productivo, vale, totalmente de acuerdo, pero eso en cualquier caso se hará poquito a poco y no nos aporta situaciones de forma inmediata en el corto y en el medio plazo. Creo que es importante que en el mientras tanto, es la política social, la responsabilidad del conjunto de la sociedad, son los que tienen que garantizar la seguridad, la dignidad de los empleos, toda aquella seguridad y dignidad que en este momento no garantiza nuestro mercado de trabajo. Es decir, es responsabilidad colectiva, es responsabilidad de las políticas públicas garantizar esto. Y esto puede hacerse a través de mecanismos de ingresos complementarios a los trabajadores de bajos salarios, claramente por encima del ingreso mínimo vital o de los dispositivos de mínimos y en principio pues hay mecanismos también interesantes de realizar todo eso a través de deducciones fiscales reembolsables que merecerían la pena ser estudiadas muy seriamente en nuestro modelo económico y laboral.
Bien, y el último apartado que quería comentar tiene que ver con, decía, con el tema de la activación. Hay un cierto desenfoque, tanto en la percepción social mayoritaria como en una parte significativa también del debate político, que se transmite una imagen de pasividad, de cronificación de las situaciones de los excluidos, ¿no? de dependencia de las prestaciones económicas, una cierta idea asistencialista incluso, decir, bueno, sí, vale, se están repartiendo algunas prestaciones, algunas ayudas, pero después no se hace nada. El mal de fondo no se resuelve. Creo que esos dos elementos, por un lado de pasividad y por otro lado de que no se está haciendo nada en las cuestiones de fondo, están bastante extendidos en nuestro imaginario colectivo, por lo menos en amplios sectores de la sociedad. Bueno, creo que ambas cosas se pueden contradecir con datos en la mano y eso es lo que aporta, creo yo, el informe SFOESA en este ámbito, ¿no? En primer lugar, porque no es cierto que no se haga nada. Hemos analizado en toda la encuesta FOESA las cosas que hacen los sectores excluidos y las que hace también el resto de la población. Y hemos visto, pues para empezar, que hay una parte importante de hogares en los que hay alguna persona que trabaja. Trabaja algunas horas, una parte del año. La mitad de los hogares aproximadamente en situación de exclusión severa, si nos fijamos en la exclusión severa, la mitad de los trabajadores, incluso pensando que son sectores más alejados del mercado de trabajo, pues aún así pensamos que en la mitad de los hogares hay personas que trabajan en algún momento del año. Y también hay una proporción importante, 1 de cada 5 hogares en exclusión severa, en los que hay personas estudiando por encima de los 16 años, más allá de la edad obligatoria. Bueno, pues también es importante. Es una proporción que, bueno, que no es demasiado distinta del conjunto de la sociedad, ¿no? Y también hay una proporción significativa, un 17% de los hogares en los que hay alguien que hace en un año algún tipo de formación laboral, formación para el empleo, también en una proporción significativa, y también finalmente una proporción importante de personas incorporadas a determinados programas de servicios sociales. No estoy hablando aquí de ayudas económicas, ¿no? Estoy hablando más bien de orientación, de trabajo con ellos, de diversos programas en distintos ámbitos, y estamos hablando del 22% de los hogares excluidos que están trabajando con los servicios sociales en distintas problemáticas que puedan tener. Bueno, eso supone que en la exclusión más severa, 2 de cada 3 hogares están haciendo cosas. Y creo que es algo que hay que poner en valor, hay que reconocer y hay que proteger. Es importante que esos jóvenes de hogares excluidos por encima de los 16 años continúen sus estudios. Es importante que se mantengan las actividades de formación y se potencien. Es importante que se mantengan estos empleos y esta capacidad, por lo menos, de relación, aunque sea muy precaria, con el mercado de trabajo. Por tanto, no es cierto que no se haga nada, se hacen muchas cosas y eso supone esfuerzo, supone dedicación, supone también recursos públicos y de las entidades sociales que trabajan con estos. Y bueno, pues creo que eso es un elemento de realidad del que tendríamos que ser muy conscientes para también construir una estrategia de inclusión basada en la propia realidad. Bien, quizás hay demasiados datos en esta transparencia, no me voy a detener en ellos, pero sí que os prometo que demuestran 2 cosas, sin entrar mucho en detalles. Estos son datos sobre la participación en ese tipo de actividades de inclusión, educativas, formativas, de servicios sociales, búsqueda de empleo, de parados de larga duración, en función de su nivel de integración social. Bueno, lo que nos dice este cuadro, por un lado, es que hay un protagonismo muy importante de los servicios sociales en la intervención con los sectores excluidos. Afortunadamente, porque gracias a ellos se mantiene un elemento de nexo, de contacto y de trabajo y de mejoras en muchos casos.
Y, en segundo lugar, que el sistema educativo y el sistema de formación laboral atiende mucho más a aquellos sectores que ya estaban más formados y que estaban más integrados socialmente, y que se ocupan muchísimo menos de los sectores excluidos. Estamos hablando de parados de larga duración, mayores de 16 años, por tanto, ya en la propia definición. Es decir, dicho claramente, la intervención del sistema educativo y del sistema de formación laboral con los adultos excluidos, la infancia merecería la pena otro debate, con los adultos excluidos, tiene un efecto claramente regresivo, lo que antes se decía, ese efecto Mateo, en el que esos recursos acaban siendo captados por aquellos que en principio no los necesitan tanto. Por tanto, ahí también eso merece la pena una reflexión importante, porque son sistemas sólidos, con muchos recursos, con mucha capacidad de llegar a mucha gente, y hay que conseguir que finalmente se vayan incorporando también a esos sistemas. Bien, y finalmente abajo hay una información sobre también en cuanto a la activación de los perceptores de distintas ayudas, distintos tipos de prestaciones, desde la prestación contributiva por desempleo hasta las rentas mínimas y el ingreso mínimo vital. Bueno, y ahí también la conclusión clara es que no hay especialmente en estos perceptores más excluidos de rentas mínimas, de ingreso mínimo vital, no hay ninguna constancia empírica de que haya ese famoso efecto perverso de pasividad o de cronificación por el hecho de percibir las prestaciones. El volumen de actividades que desarrollan los perceptores de estas prestaciones es superior a la media de los desempleados y además la búsqueda de empleo también lo es. Por tanto, bueno, creo que esto puede verse muy claramente en este gráfico que compara las situaciones de integración con las de exclusión. Para los desempleados de larga duración, de más de un año, los excluidos están notablemente más activos, más activados, entre comillas, que los sectores más integrados de nuestra sociedad. Bueno, y esto, por tanto, pues tenemos ya evidencia para constatarlo. Por tanto, el debate no es ese, el debate es otra cosa, el debate es la eficiencia de lo que hacemos, las responsabilidades de unos y de otros y cómo mejorar en los resultados en términos de inclusión. Como vamos de tiempo, ya empezamos a estar justitos, ¿no? Bueno, a ver si me cambia. Dos cuestiones muy brevemente, entonces, que me parecen importantes. Más allá de la activación laboral, hay otras concepciones de la activación que deberíamos tener muy en cuenta. Y creo que es importante que lo planteemos también en estos términos, a la hora de construir y diseñar las políticas activas de empleo y de inclusión. Uno de ellos tiene que ver con lo que podríamos llamar la activación digital, ese tercio de la población española en situación de desconexión, o bien porque le falta red, o porque le falta aparato, o porque le faltan sobre todo habilidades, tenéis ahí los datos, para manejarse en las redes, y que es lo que podríamos llamar el nuevo analfabetismo del siglo XXI, es decir, es la falta de una herramienta fundamental para un espacio que cada vez es prioritario en la interrelación social, en la participación en el conjunto de la sociedad, en muchísimas cosas. Esta mañana se planteaba en términos de pérdida de oportunidades, aquí lo planteamos también como simplemente una forma más de exclusión social por falta de participación en el funcionamiento del conjunto de la sociedad. No solo ha sido la COVID, y eso tendríamos que ser muy conscientes, sino que después de la COVID el modelo de recuperación que se está diseñando pretende intensificar todavía más este proceso de digitalización. Se supone que es un pilar fundamental de la recuperación, por tanto, esto se va a intensificar. Cada vez más ser analfabeto en esto va a ser una barrera más fundamental. Y, por tanto, creo que debería ser un elemento clave de orientación. Y aquí tanto el sistema educativo como el sistema formativo, también las entidades sociales, pueden ir desarrollando un papel muy importante
en este asunto. Y finalmente también recordar que la activación, además de laboral y además de digital, tiene que ser también una activación social. Tenemos que ser muy conscientes, aparecía también este mismo gráfico esta mañana, he querido recordarlo aquí, las relaciones sociales se han resentido de una forma especial con la COVID, de una forma muy sensible para los sectores excluidos. Más del casi el 6 de cada 10 hogares en situación de exclusión severa ha visto que se deterioraban de una forma significativa sus relaciones sociales y además, no solamente por eso, sino porque es un recurso muy utilizado y un recurso creo que insustituible para muchos sectores excluidos, del que echan mucha mano. Lo que nos dicen, y está recogido también, y he puesto ahí algunos datos, la mayoría de los sectores excluidos piden ayuda y piden apoyo a amigos y familiares, el 70%, muchísimo más que la media de la población, y además pues construyen estrategias para salir adelante, por ejemplo, en materia de vivienda, compartiendo piso, alquilando una habitación, volviendo a casa de los padres. Son elementos de recursos en los que la gente consigue buscar soluciones apoyándose unos a otros. Claro, lo que no podemos permitir y permitirnos es que estos elementos se conviertan en un impedimento para el acceso a otros derechos. Y es lo que en cierto sentido nos pasa cuando alguien que está ayudado por la familia va a los servicios sociales y dice, bueno, pues si te ayuda la familia, entonces ya no te tramitamos la ayuda. Oye, perdona, si los servicios públicos son subsidiarios de la ayuda entre las personas, lo que acabaremos consiguiendo es que la gente no se ayude unos a otros, porque estará perdiendo derechos sociales. Tendrá que ser al contrario, ¿vale? Y lo que evidentemente pues también se ha vuelto a constatar con el ingreso mínimo vital, ya lo veíamos en muchos modelos de rentas mínimas, es que las situaciones de compartir piso, de aparecer empadronados en la misma vivienda, genera muchas veces dificultades para el acceso a la protección social y por tanto pues eso hay un elemento de contradicción que deberíamos superar. Bien, pues con todas estas reflexiones simplemente, a ver si van saliendo todas, casi mejor, y nos olvidamos. Creo que hay una. Ahí están todas. Simplemente algunas ideas sobre también las que podemos debatir, ¿no? La primera cuestión es de agenda y es que a mi modo de ver, visto lo que ha caído en estas dos ocasiones, las dos crisis, deberíamos hacer muy seriamente de la inclusión una prioridad nacional. La exclusión es ahora más amplia, afecta a más personas, es más grave, con más intensidad de exclusión y además es más compleja. Va a ser más difícil resolverla en muchos casos por esa confluencia de problemáticas muy distintas. Por tanto, la inclusión no debe ser esa coletilla del lenguaje políticamente correcto, ¿no? No, es que optamos por el crecimiento sostenible e inclusivo, ¿no? Y todo es no sé qué e inclusivo, ¿vale? Más allá de la coletilla, se trata de que efectivamente sea una prioridad nacional, una prioridad del conjunto de las políticas, romper con estas barreras y con estos límites a la participación social en todos los órdenes. Para eso, bueno, pues entiendo que la prueba del algodón será cuántos recursos queremos poner a disposición de las políticas de inclusión. Y me parece que una no es demasiado por lo utópico plantear, es decir, que los recursos crezcan en función del aumento de las necesidades. Hemos tenido, todavía en 2018, había un 45% más de situaciones de exclusión que antes de la crisis financiera, un 45% más. Y a esto se ha unido este aumento del 50% de exclusión social que ha traído esta nueva crisis. Bueno, decidme si hay por ahí alguna administración pública que haya aumentado sus presupuestos para inclusión en estas proporciones. Tenemos más personas que atender, pero no han crecido los recursos ni mucho menos en esa proporción.
La protección económica será muy importante, es un reto importante que tenemos, más allá del ingreso mínimo vital, que habría que revisar y corregir para que tenga la cobertura que estaba previsto que tenga como mínimo, pero más allá de ello deberíamos aspirar a una profunda reforma y mejora del conjunto de dispositivos, de prestaciones, de todas las prestaciones de carácter no contributivo, para conseguir una eficiencia que ahora mismo en términos comparativos con otros países europeos sabemos que es muy insuficiente. Los servicios sociales, tanto públicos como privados, deben ser dotados con recursos para que les permitan hacer un acompañamiento y un apoyo a los sectores excluidos que ahora mismo no están en condiciones de desarrollar. Me parece importante no dejar solos a los servicios sociales en esta tarea. Hay que tratar de implicar a otros sectores. Señalo aquí de una forma especial el sistema educativo y el sistema de formación laboral, pero en cualquier caso sería el conjunto de los sistemas de protección social los llamados también a la tarea y a partir de ahí la necesidad, Gregorio insistía mucho en los problemas de coordinación horizontal, tenemos que romper y afrontar esos problemas y buscar diseños de programas integrados que intervengan conjuntamente desde distintos ámbitos, de la administración y también de las entidades sociales. La ley de vivienda, entendemos, y creo que también coincido plenamente con lo que planteaba Gregorio, que puede ser un punto de inflexión significativo, dependerá de cómo salga, para construir eso que ahora mismo no existe, que es esa política social de vivienda con capacidad de garantizar el derecho a una vivienda digna de forma efectiva, ¿no? Creo que es un elemento de oportunidad que tendríamos que tratar de aprovechar. La atención a la salud mental con carácter general está en la agenda. Añado aquí simplemente que será importante que esa atención a la salud mental se integre también en los procesos de intervención social, especialmente con esa minoría de sectores excluidos en los que los problemas de salud mental son importantes. Y finalmente, pero desde luego no es lo menos importante, creo que en la situación en la que estamos, por todo lo que hemos hablado del mercado de trabajo, sería tremendamente importante diseñar un amplio programa de empleo protegido, distintas formas, empresas de inserción, empleo social protegido de las entidades locales, de las entidades sociales, empleo con apoyo en las empresas ordinarias, programas de empleo y formación, desde los servicios de empleo, subvenciones a la contratación. Bueno, los instrumentos son muy distintos, pero en cualquier caso el objetivo es conseguir darles una oportunidad de reenganche al mercado de trabajo a cientos de miles de personas que son empleables y que ahora mismo, sin embargo, no tienen forma de romper esos bloqueos. Bueno, esas son, por tanto, algunas ideas que evidentemente habría que desarrollar de una forma mucho más detallada, pero aquí no da tiempo. En resumen, un escenario complicado, lleno de problemáticas difícilmente solubles, pero también una importante ventana de oportunidad en muchos casos para romper las inercias históricas y para configurar realmente una sociedad inclusiva entre todos. Muchas gracias a todos y todas.